Hola, mi nombre es Junior Gaitán, tengo 24 años y soy novicia teresiana de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Mis primeros sentir vocacional los reconozco en etapa de secundaria del colegio. Estudié en el Colegio Sagrado Corazón Granada y en 9º grado fue mi primer contacto carismáticamente con el colegio, con la espiritualidad teresiana, con el 5º centenario de Santa Teresa de Jesús. Cuando estaba ya en 11º grado, al tener la inquietud de qué quiero ser en mi vida, la vocación que tengo porque Dios me creó, hermana Marisol me invitó al vocacional de la Pastoral Juvenil Vocacional Teresiana y fue mi primer contacto de cuestionarme a mí misma sobre cuál es el sentido de mi vida, qué quiere Dios para mí y qué quiero yo también ser de grande, como esa encrucijada que todos los jóvenes tenemos en esa etapa. Fue a los 17 años y a partir de esa edad continué mi proceso vocacional junto con otras chicas en el vocacional con las hermanas teresianas. Es una grande aventura luchar todos juntos por un ideal. Luego ingresé al MTA y viví las primeras experiencias en comunidad con el MTA. Fui animadora de Amigos de Jesús y en esta dinámica de estar en grupos, estar en comunidad y en espacios formativos de liderazgo, de oración e interioridad, pues despertó en mí deseos de servicio, deseos de colaboración, deseos de integrarme en espiritualidad teresiana. Siento que cuando pensaba en vida religiosa, en el servicio a la iglesia, a la sociedad, siempre es un referente para mí las hermanas teresianas, porque he crecido en el colegio desde la espiritualidad. Y al reconocer mis deseos de servicio también, mis deseos de liderazgo, encuentro mi primer y principal referente a las hermanas. Mi deseo se une al proyecto también que tienen las hermanas de instaurar una sociedad donde la dignidad humana es lo primordial, defenderla, cuidarla, protegerla. También el poder estar para la gente, acompañar las realidades y todos esos signos que a mí me parecían también como criterios, valores que yo podía vivir desde mi vida y las encontraba en la compañía, hacían clic. Y al estar en mi proceso vocacional, que estuve una etapa de 5 años, fui conectando mi propio proyecto de vida con la misión, visión de la compañía. Actualmente pues siento de que mi horizonte de ser feliz, de ser plena, le encuentro en la compañía. Me reconozco desde mi infancia como una niña pues privilegiada por haber estudiado y tenido una educación dentro de la espiritualidad teresiana. El crecer sabiéndome como amiga de Jesús, para mí ha sido un tesoro que aún guardo en mi corazón. Me recuerdo con las hermanas que fueron mis primeras maestras de fe y vida y que cantaban junto conmigo, bailaban junto conmigo. Una de ellas fue hermana Xiomara Chávez y que desde niña pues fui haciendo íntegro en mí esto de ser habitada, que soy capaz de entrar en relación con un Dios y que se relaciona Él conmigo, que esta es la enseñanza de Santa Teresa de Jesús. Para mí, el haberme educado en espiritualidad teresiana pues ha sido un tesoro en mi vida. Y mi familia pues también ha estado muy vinculada a estos espacios teresianos. Mis tías y mis hermanas han estudiado en el colegio y he vivido un ambiente familiar desde el carisma. Mis experiencias de misión las viví incluso antes de entrar a la compañía, que estas me ayudaron a irme perfilando e ir decidiendo que por aquí Dios me llama.
Una de las más significativas ha sido la de ser maestra de fe y vida en el Colegio Enrique de Ossó, para hacer mi experiencia vocacional y decidir entrar a la compañía. Una opción personal fue acercarme al modo de educar en teresiano, que es una de las luces que tengo para sentirme atraída por la misión de la compañía, el ser educadora. Y la experiencia de acompañar a adolescentes, jóvenes, en sus realidades, en sus crisis, en su vulnerabilidad que viven, para mí fue un crecer personal y también un darme cuenta de la necesidad que hay en el ambiente, la necesidad que hay en nuestra realidad, y que yo puedo ser un medio para aliviar, para sanar, para acompañar. De estas realidades pues hablamos las que vivimos: la migración, el abuso, la gestión emocional, que nuestros jóvenes pues actualmente la sufren y que solo quieren una hermana o una amiga para poder llevar esas situaciones. Yo quisiera animarles a las jóvenes que tienen una inquietud, que se han preguntado en algún momento de manera espontánea o incluso hasta de broma de que si pueden ser religiosas o no. Yo también me lo pregunté de una manera casual, que se dejen acompañar, que se dejen preguntar, que se dejen cuestionar, porque es parte de la vida y el ir creciendo, el cuestionarnos, el preguntarnos, que es válido y que no hay un camino equivocado, simplemente Dios nos va iluminando y nos va llevando siempre hacia ese camino de una vida feliz y plena. En la Compañía de Santa Teresa de Jesús queremos acompañar a estas jóvenes que se están preguntando, y que el acompañamiento a estas jóvenes no precisa el que si van a entrar o no a la compañía, sino el que puedan crecer humanamente y espiritualmente, reconociendo esa verdad que Dios ha puesto en nuestro interior desde nuestro nacimiento, y que esa es la vida que Dios quiere, que estemos felices, que estemos plenas, y que si al final es un sí a la vida religiosa, sea desde la libertad y desde la seguridad que hice un proceso con verdad, con mi propio tiempo, con mis intenciones de crecer y de ser feliz.